Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Este salmo es el Salmo 122 y era un canto originalmente de David, donde cada vez que las personas, los judíos iban en peregrinación a Jerusalén, iban llegando de diferentes partes de la tierra prometida a celebrar en la ciudad que Dios había escogido para poner su templo y celebrar su nombre. Ellos iban ascendiendo, Jerusalén está en una colina, iban ascendiendo y poco a poquito iban viendo la ciudad a la que Dios le había llamado para poner allí su nombre. Y mientras iban ellos yendo con gozo, con júbilo, ellos iban cantando y dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista no puede imaginarse nada que traiga más gozo, nada que traiga más bendición que estar en la presencia misma de Dios. Dios le prometió al pueblo de Israel que si ellos escuchaban su palabra, que si ellos obedecían sus mandamientos, el pueblo de Israel se iba a convertir en un reino de sacerdotes, en una gente santa, un pueblo donde Dios mismo habitara su especial tesoro en toda la tierra. Y Dios dijo que allí en la ciudad de Jerusalén estaría su templo y su presencia, pero no solamente eso, estaría un representante descendiente de David sirviendo como rey, trayendo paz, trayendo prosperidad, no solamente al pueblo de Israel, sino a través del pueblo de Israel a todo el mundo. Esta promesa es la promesa de que un día se levantaría un rey que sería rey y salvador. Un descendiente de David que reinaría en su trono y su reino no tendría fin. Tristemente, al leer la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, no fue todo hermoso y rosas, ¿verdad? Hubo momentos muy difíciles. Siempre y cuando el pueblo de Dios obedecía a Dios y seguía sus mandamientos, el Señor les bendecía y había paz, había prosperidad. Pero cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios en idolatría, en inmoralidad, ¿qué le sucedía al pueblo? Puras dificultades, puro sufrimiento, puras derrotas, tragedia tras tragedia. En lugar de regresar a Dios y arrepentirse, el pueblo cada vez se volvía más idólatra y más inmoral. Y Dios le dijo, si ustedes no se arrepienten, va a venir el juicio. Cuando la gracia de Dios termina y seguimos abusando de su gracia, llega su justicia. Y su justicia puede ser devastadora. El pueblo de Israel, después del rey David, después de Salomón, cada vez se corrompió más y Dios envió en contra de ellos a las naciones de alrededor para traer juicio y devastó a la ciudad de Jerusalén. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con su armada, llegó con su ejército y destruyó la ciudad de Jerusalén con el templo, con sus muros y no dejó más que un montón de ruinas. Y el pueblo de Israel pasó por un proceso en el que tuvieron que reconocer que la fuente de su bendición y prosperidad solamente era Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lo que hacía al pueblo de Israel importante no eran los edificios, era la presencia misma de Dios. Yo no sé si usted vio las noticias esta semana, ahí mismo, en el lugar donde el Salmo 122 habla, la gente está a punto del conflicto militar. Digo, al punto de una guerra completamente escalada. Pero ahorita, ¿qué están haciendo? Están tirándose cohetes, están tirándose misiles, están atacándose unos a otros. Y hay violencia y destrucción en todas partes. En la tierra de Israel, en Palestina, todo alrededor hay muerte y hay violencia. Cientos de años antes de esta violencia, cientos de años antes de todas las dificultades de la destrucción de Jerusalén, Dios le prometió al pueblo de Israel que si ellos se arrepentían,
Dios podía restaurar y reconstruir no solamente sus muros, sino su vida y su testimonio. Escuche por favor, porque eso es importantísimo a la luz de lo que estamos viendo en los acontecimientos presentes. Usted ha visto cómo el conflicto militar allí con Israel y Palestina es con una organización llamada Hamas, ¿verdad? ¿Conoce Hamas? ¿Lo ha oído en las noticias? Es un grupo de recuperación de Palestina y es un grupo violento y es un grupo que es difícil de trabajar, pero es algo muy interesante. El profeta Isaías, en unos 700 y tantos años antes de la venida de Jesús, dijo lo siguiente en Isaías capítulo 60. Escuche, porque es increíblemente relevante a lo que está sucediendo hoy. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerán, se maravillarán y ensanchará tu corazón, porque se han vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dios le dijo al pueblo de Israel, las personas que vivían en Jerusalén, que vendría un día donde que a pesar de las dificultades que iban a pasar, a pesar de las guerras y las destrucciones, vendría un día donde Dios los iba a rescatar y los iba a hacer una luz a las naciones. Las naciones mismas vendrían a Jerusalén y se regocijarían en la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuándo sucedió esto o sucederá esto? Si usted sigue leyendo el pasaje sigue hablando de las bendiciones de Dios, pero cuando llega usted al versículo 15, algo interesante sucede. Dice, versículo 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Dios le prometió a la ciudad de Jerusalén que cambiarían de una vergüenza a un gozo eterno. Si usted sigue leyendo su Biblia, la historia de salvación tiene que ver con la restauración de esta ciudad como la presencia y morada de Dios. Dios ha prometido que cuando Cristo regrese vendrá a inaugurar su reino en un reino de 1000 años en Jerusalén, donde Él reinará para que toda la tierra le reconozca y le adore. Y al final de ese reino, cuando Él por fin suprima toda fuerza que se levanta en contra de Dios, Dios mismo va a traer del cielo la nueva Jerusalén, un lugar donde Dios por fin vive con su pueblo. Pero a la ciudad de Jerusalén misma Dios le prometió que sería restaurada para ser una luz a las naciones. Escucha qué más dice, versículo 16 dice: y tú mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Como una madre que está criando a sus hijos, Dios le dijo: tú me vas a conocer a mí como tu Salvador y tu Redentor, personal e íntimamente, como si eras mi propio hijo, mi propia hija, parte de mi familia. Mira lo que dice el versículo 18: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Pon mucha atención aquí porque eso es increíblemente importante. En el idioma donde el Antiguo Testamento fue escrito, en el hebreo, ¿sabes cuál es esa palabra para la palabra violencia? Es la palabra Hamas. Exactamente. Dios le dijo al pueblo de Israel que un día ellos mismos pasarían de un pasado lleno de violencia a un pasado donde sus muros serían salvación. ¿Sabes cuál es la palabra en el hebreo para la palabra salvación en español? La palabra Yeshua, el nombre de Jesús. Jesús le dijo, más de 700 años antes de que Jesús naciera, que el pueblo de Israel y el mundo mismo pasaría de un estado de quebrantamiento caótico, de violencia, donde ya no habría más violencia, a uno donde todo mundo podría conocer a Dios como Redentor y Salvador. Y este Salvador y este Redentor es el nombre que es sobre todo nombre.
porque en ningún otro hay salvación debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, fueron llevados bajo la disciplina de Dios, pero Dios prometió que un día los iba a regresar, que iba a reedificar a Jerusalén, y que sus muros significarían la salvación de Dios. La ciudad de Jerusalén era un símbolo a las naciones de la presencia del Rey, de la presencia protectora y proveedora de Dios, de la salvación de Dios, porque Dios había prometido que un descendiente de David un día se iba a levantar como Rey y Salvador. ¿Sabes quién es ese Rey? El nombre que confesamos y adoramos: Jesucristo. Jesucristo significa Yeshua, el Dios que salva, y el Rey, Jesucristo. Los muros de Jerusalén eran un símbolo del testimonio de Dios hacia las naciones de que nuestro Dios es un Dios que salva. Un Dios que salva de la violencia y destrucción del pecado. Pero así como antes, aún hoy, este mundo prefiere vivir en violencia que rendir su corazón a Cristo Jesús. El pueblo de Israel va a seguir luchando y va a seguir viviendo en violencia hasta que se arrepienta y reconozca que solamente Jesús, el Rey, puede salvarles. Va a seguir habiendo jamás, va a seguir habiendo violencia hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores aparezca para librar a su pueblo. La Biblia predice que un día Israel mismo se arrepentirá de su dureza de corazón y se volverá al Señor Jesucristo en salvación. Pero hasta que este día suceda, Dios ha llamado a las naciones y a la iglesia a reconstruir su testimonio de las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Todo esto es el contexto de por qué el pasaje que vamos a ver hoy es tan importante. Hemos estado hablando de cómo volver a la normalidad y hablamos acerca de, en la primera etapa de nuestra serie, hablamos de regresar a la adoración. Dios trajo a los primeros cautivos en Esdras y en Nehemías. Dios los trajo bajo Zerubabel para reconstruir el templo y reconstruir la adoración. Después trajo a Esdras para poder restaurar el discipulado. Primero regresamos a Dios arrepentidos en adoración, ya estamos con Él. Después Dios trae personas como Esdras que nos enseñan a obedecer a Dios, su palabra, y empieza Dios a reconstruir nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué? Hay más. Dios no quiere que tú y yo nos quedemos cómodos escuchando mensajes, disfrutando comer juntos, las carnes asadas, hablando de las cosas de Dios. Dios quiere que los que estamos creciendo ahora seamos instrumentos para reconstruir su testimonio en la comunidad. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, Dios quiere llevar su luz a las naciones y enviarnos como sus embajadores. No podemos quedarnos complacientes, no podemos quedarnos cómodos. Tenemos que levantarnos de donde estamos y tenemos que servir en la misión de alcanzar a un mundo que está roto. Tenemos que ser sal y luz. ¿Y cómo hacemos eso? Dios, en ese volver a la normalidad, trajo a Nehemías. Si tienes tu Biblia, te voy a invitarle a abrirla en Nehemías capítulo 1. Trajo a Nehemías como un siervo de Dios para hacer y terminar la misión que Dios había dado a Zerubabel y a Esdras. Entonces, otra vez recordándote, Dios trajo a Zerubabel más o menos unos 140 y tantos años de lo que vamos a leer hoy en Nehemías, 140 y tantos años para restaurar el templo y regresar a los cautivos a la tierra prometida. Empezaron. Después vino Esdras, años después, para poder enseñarles a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, restaurar el discipulado. Y una vez que Dios empezó a trabajar con la nación, todavía había bastante que hacer. Lo que vamos a ver en Nehemías capítulo 1 el día de hoy es que sí, ya había gente en la tierra prometida, pero más de 140 años les había tomado empezar a organizarse y vivir para Dios, pero estaban en pura destrucción. No estaban bien, había muchos problemas. De hecho, este era un pueblo que por mucho tiempo estaba acostumbrado a un decline espiritual, a bajar poco a poco a una muerte lenta de su testimonio en la comunidad. Mira, hubo un tiempo cuando Salomón era rey, que el pueblo de Israel era una luz a las naciones. Tenían dinero, tenían una buena vida, tenían la presencia de Dios, lo tenían todo. Pero cuando Salomón quitó su vista de Dios y se empezó a ver los ídolos y empezó a meterse con miles de mujeres, empezó a meterse con todos los problemas y las tentaciones de este mundo, se apartó de Dios y se sumió en inmoralidad y en idolatría.
El testimonio de Israel cuando Salomón era fiel era todas las naciones querían ser como Israel. ¿Por qué? Porque veían la bendición de Dios en sus vidas. Después de Salomón, en cómo el reino se dividió, cada vez más el pueblo de Israel era peor. ¿Y sabes qué decían las naciones? No, no te juntes con ellos, son de lo peor. Antes eran el ejemplo, ahora eran la ignominia del mundo entero. ¿Cómo vamos a decirle a este mundo que Dios es bueno si las cosas no funcionan en nuestra vida? ¿Cómo? Dios primero tiene que cambiar nuestra vida. No podemos dar lo que no hemos recibido. Pues la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a reconstruir nuestro testimonio cuando nuestro testimonio está por los suelos? Cuando tú eres cristiano y estás empezando a seguir a Dios, estás bien animado, ¿verdad? Quieres echarle ganas porque Cristo está cambiando tu vida. Pero de repente el enemigo llega y te hace tropezar y tú empiezas a desanimarte. Empiezas a apartarte de Cristo. Satanás sabe que si tú permites el pecado interponerse entre Dios y tú, vas a ser presa fácil. Tú te empiezas a enfriar y te empiezas a apartar de Dios y poco a poquito tu testimonio empieza a sufrir. Y tú acabas haciendo cosas, a veces como cristiano, que es peor que el inconverso, ¿verdad? Y entonces volteas atrás y dices, ¿qué pasó? No, pero es que regresar a Cristo es tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a reconstruir tu testimonio cuando tu testimonio está por los suelos? ¿Sabes qué hace el mundo contigo? El mundo empieza a decirte, y te dices que eres muy cristiano y que vas a la iglesia. Jesús dice, cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada sino para ser echada afuera y es hollada, pisoteada por los hombres. Cuando tu testimonio está por los suelos, porque tú estás declinando espiritualmente, ¿cómo va a reconstruir Dios tu testimonio? Y esa es precisamente la pregunta de la que vamos a hablar hoy. ¿Qué se requiere para que el pueblo de Dios reconstruya su testimonio después de años de decline espiritual? Reconstruir los muros de Jerusalén no era simplemente hacer una cerquita para que vivieran a gusto, era reconstruir la presencia de Dios como luz a las naciones, para todos los pueblos. Un Dios que es capaz de salvar y proteger de la violencia del mundo, pero que también es capaz de invitar a otros a recibir los beneficios de su presencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Ven conmigo a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Hermanos, esta mañana en el servicio en inglés, no estaba lloviendo tan duro como ahorita. Quiero que veas alrededor. Ve alrededor, sin pena, no te dé pena. ¿Quiénes somos? Somos unos cuantos, ¿verdad? Ahora, hoy está lloviendo fuerte. Seguro que algunos hermanos se quedaron en casa porque es peligroso manejar. Está bien, si estás en casa, en internet, tenemos ahora la bendición de la tecnología para continuar conectados. Pero déjame decirte lo siguiente. El camino hacia adelante no va a ser fácil, pero Dios promete que va a estar contigo a cada paso. Tienes que serle fiel, porque el que es fiel en lo poco, en lo más también. Nuestra comunidad es una comunidad donde tenemos hispanos para aventar para arriba. Así que no hay razón por las cuales lugares como este no tengan personas que hablan español, que hablan inglés, que hablen cualquier idioma. Dios quiere que seamos una iglesia para toda nación y toda generación. Esta iglesia, Duncanville First Baptist Church, primera iglesia bautista de Duncanville, ha estado en nuestra comunidad por 75 años. Este año celebramos nuestro 75 aniversario. Y a lo largo de su historia la iglesia ha tenido altas y bajas, pero gracias a Dios tenemos una buena historia de fidelidad, de servicio, de ministerio. Pero déjame decirte lo que ha pasado. Esta iglesia es una iglesia que se aman los unos a los otros, unida, amable, da la bienvenida a todos. Pero por mucho tiempo la iglesia no pudo continuar alcanzando a la comunidad con los cambios que han pasado. Y si tú has venido al servicio en la mañana, hace unos años era un servicio donde la mayoría eran personas mayores, 60, 65 años. Eso está cambiando. Pero aún así, esta iglesia ha venido en un proceso donde al cambiar la comunidad poco a poquito, la iglesia ha ido declinando. Dejas de tener bautizos, dejas de tener nuevas familias, nuevos creyentes. Se la pasa uno bien a gusto. Va uno a las carnes asadas, va uno a las comidas, pero ¿dónde está el alcance evangelístico a la comunidad? ¿Dónde está el testimonio a la comunidad? Cuando eso no sucede y nos volvemos cómodos o nos volvemos complacientes poco a poquito, vamos de bajada. ¿Y sabes qué va a pasar? Si no alcanzamos a una comunidad diversa, 1/3 de nuestra comunidad aquí en Duncanville y alrededor es hispana. Si no alcanzamos al pueblo hispano, vamos a enterrar esta iglesia. Si no alcanzamos al pueblo afroamericano, si no alcanzamos al pueblo anglo, toda nación, toda generación, vamos a enterrar esta iglesia. Este ministerio en español son los primeros frutos, hermanos, de una cosecha abundante
que Dios tiene, pero para que esto funcione, cada uno de nosotros tenemos que ser semillas fructíferas. No se vale plantar algo que no va a germinar. Dios no quiere que tú vengas y te sientes y nomás calientes banca. Dios quiere multiplicar tu vida para que seas de bendición a otros. Pero ¿cómo le va a hacer Dios cuando hemos estado acostumbrados simplemente a estar en la iglesia? Bueno, para eso Dios trajo personas como Nehemías, para que al ver la necesidad enorme pudiera haber una respuesta que cambie la vergüenza del decline en una oportunidad de reconstruir nuestro testimonio. Acompáñame en Nehemías capítulo 1. Vamos a ver 3 respuestas de Nehemías. Vamos a ver que para reconstruir el testimonio del pueblo de Dios, su pueblo tiene que responder de 3 maneras claves. 3 maneras en las que Nehemías respondió para que Dios lo usara para reconstruir el testimonio del pueblo de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 3, es la primera respuesta de Nehemías. Mira lo que dice ahí, dice así, Nehemías 1 del 1 al 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Para reconstruir su testimonio, lo primero que el pueblo de Dios debe hacer es aprender a sobrellevar la carga del quebrantamiento espiritual de su comunidad. Aprender a sobrellevar la carga del quebrantamiento espiritual de su comunidad. ¿Quién es Nehemías? Nehemías es un judío. Y es un judío que creció en la cautividad, es un judío que tiene una posición de prestigio. Como puedes darte cuenta al seguir leyendo los versículos que vamos a ver en un momento, Nehemías es un oficial del rey, el rey Artajerjes, uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo. Nehemías es una persona que sirve como el copero del rey. La función del copero era servir de consejero íntimo y personal del rey, pero también de probar lo que el rey bebía para asegurarse que nadie quisiera envenenarlo. Entonces era una persona de gran confianza. Mira, si vas a probar la bebida de alguien más, es alguien en quien confías mucho, ¿verdad? Entonces este hombre era una persona de gran confianza y que estaba dispuesto a dar su vida por la integridad del rey. Es una persona de gran posición y gran privilegio, y un judío. Y este hombre la tenía re bien. Él sabía lo que estaba pasando en Jerusalén, pero lo sabía a larga distancia. Más o menos unos 100 años antes de los primeros cautivos, los otros habían regresado a restaurar el templo, restaurar al pueblo, enseñándoles la ley. Pero Nehemías solamente oía de las historias porque él estaba ocupado con su vida imperial. El rey, en este tiempo que él está escribiendo, el rey estaba en su palacio en el invierno. Este mes que menciona es el tiempo del invierno, más o menos noviembre, diciembre. Para Nehemías, este era un tiempo en el que también se daba cuenta que el pueblo de Israel habían estado en un invierno espiritual. Y él está allí cómodo con el rey, con ciertos riesgos, pero una vida acomodada y de influencia. Él pudiera haber tomado la decisión de ignorar lo que le pasaba al pueblo. A veces así somos, ¿no? Oye, ¿cómo está fulanito? Oye, anda re mal. Ay, mira, híjole, qué lástima, ¿no? Voy a orar por él. Ajá, voy a orar por él. Y a veces, ¿qué? Nomás es el cliché, ¿verdad? Voy a orar por él. Ya, pero ni oras. Se te olvida. Hace tiempo, porque a pastores todo el tiempo nos pasa, ¿verdad? Es tan fácil decir, yo voy a orar por ti. Pero ¿qué pasa? Se te olvida y no oras. Disfrazamos a veces nuestra indiferencia con pequeñas frases. ¿Sabes qué he decidido ser mejor? Si alguien me pide que ore por ellos, voy a orar por ellos en ese momento. Si no, se me va a olvidar. Tengo que hacer algo. Tú y yo no podemos ser indiferentes a la necesidad alrededor si queremos ser parte del plan de Dios. Dios utiliza la necesidad como un instrumento para llamar a sus siervos a unirse a Él y a servir en su obra. ¿Sabes cuál es lo opuesto al amor? ¿Cuál es lo opuesto al amor? Odio, ¿verdad? No. Lo opuesto al amor no es odio. ¿Sabes por qué? Porque cuando odias a alguien todavía te importa. Hay algo que estás tratando de manejar. Lo opuesto del amor es la indiferencia. Es la indiferencia. Cuando tú ves una necesidad y a mí no me importa.
No me importa en lo más mínimo, no, de hecho me importa menos que mínimo. Me importa menos que hace 3 segundos que te dije. Siempre me puede importar menos. Esa es lo opuesto del amor. Cuando en un matrimonio los dos están ahí sentados, ya ni se pelean, ya te rendiste, ya ni quieres pelear, simplemente ignoras a la persona, ¿verdad? Si le pasa o no le pasa, si hace o no hace, no me importa. No me importa tu vida. Eso es lo contrario del amor, la indiferencia. Nehemías tenía todo adelante en su carrera, pero él importaba suficiente como para preguntar: oye, ¿cómo nos está yendo allá en Jerusalén? Y cuando le traen el reporte, escucha lo que dice: sus puertas están quemadas con fuego y sus muros derribados, están en vergüenza. ¿Recuerdas lo que decía el Salmo y lo que dijo Isaías? Sus puertas serán llamadas alabanza, sus muros salvación. El testimonio del pueblo de Dios, en lugar de alabanzas había un montón de cenizas. En lugar de alabanzas de los cantos a Dios no había nada más que mugre y destrucción. Ese es el testimonio del pueblo de Dios. Los muros que representaban la salvación eran nada más un montón de escombros abominables, lleno de toda cosa destructiva. Ese es el testimonio del pueblo de Dios. ¿Y sabes qué le sucedió a Nehemías? En ese momento, cuando oye, él siente una carga en su corazón y dice: algo tiene que cambiar. No puedo contentarme con vivir una vida cómoda, con todos mis privilegios, como un cortesano del rey, mientras el testimonio de Dios está siendo pisoteado delante de las naciones. No puedo ser indiferente a la obra de Dios. Es tan fácil a veces venir a la iglesia y decir: oye, este lugar como le falta una garrita de tigre, ¿verdad? Esta ya no es una manita de gato, es una garrita de tigre. Miren nomás qué mugroso está aquí. Miren, ¿por qué no hacen el pastor? Alguien diga al pastor que haga, ¿no? Hermanos, si ves una necesidad, adivina qué está haciendo Dios. Dios está invitando a unirte y ser parte de la solución, no parte del problema. Dios quiere levantarnos como un pueblo donde sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Esto solamente va a funcionar donde a todos nos importe y ninguno seamos indiferentes. Cada uno es un granito de arena, ninguno somos la solución, Dios es. Pero Dios nos invita a ser parte de la solución. Dios nos invita a hacer nuestra parte. Este hombre escuchó la destrucción de Jerusalén y empezó a darse cuenta que alrededor había una necesidad. ¿Sabes que nuestro pueblo hispano es un pueblo que va siempre adelante en las estadísticas en cuanto al divorcio, en cuanto a las drogas, en cuanto a las mamás solteras? ¿Por qué tenemos que ser siempre los peores, hermanos, como hispanos? ¿Por qué? Porque muchas veces, déjame contarte una pequeña historia. Alguien me la contó hace mucho tiempo y creo que ilustra nuestra condición. Un señor llegó a una tienda y en la tienda había 2 baldes. Un balde tenía cangrejos y el otro también, y por la apariencia se veían más o menos iguales, a lo mejor el color un poquito diferente. Pero están los 2 baldes y uno tiene una tapadera encima y el otro está abierta. Y dice: caray. Entonces se fijó en uno y dice: oye, ¿por qué uno tiene tapadera y el otro está abierto? Y dice: es que mira, es bien fácil. Los que tienen la tapadera encima, esos son cangrejos japoneses. Y los que no tienen tapadera, esos son cangrejos mexicanos. Yo soy de México, son cangrejos mexicanos. A ver cómo está, mira, obsérvalos un ratito y vas a ver lo que pasa. Ve los cangrejos japoneses y empieza a ver un cangrejo. Y se esfuerza hasta que agarra la cima y empieza a salirse. Pero ve los de abajo y les dice: por acá. Y les tira una patita y otros se estira y se levantan y juntos empiezan a ayudar y empiezan a subirse hasta que todos los cangrejos se salen y ahí van, ¿verdad? Cangrejos japoneses, por eso les pongo la tapadera. Mira a los mexicanos, entonces ahí los ve, ¿verdad? Los mexicanos. Y llega el primero y pues está tratando de darse como y se le prende el foco y saca la patita y empieza a salir. Pero los de abajo lo ven y le dicen: oye, ¿tú qué te crees para salirte de este bote? Tú vente, tú estás con nosotros. Empiezan a jalarlo hasta que lo tiran otra vez y nadie se sale. ¿Sabes por qué? Porque a veces, desafortunadamente, en nuestra manera de pensar, primero soy yo, luego yo y al último yo. Cuando yo estaba creciendo había un programa de televisión muy popular con Andy Stanley, ¿se acuerdan? No Andy Stanley, Paco Stanley. Andy Stanley es un predicador aquí en Estados Unidos. Paco Stanley. ¿Alguien se acuerda de Paco Stanley? Un comediante mexicano, ¿verdad? Tenía un himno que decía el himno de la humildad. Cantaba cada vez que había en su show: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero
sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Esa es la mentalidad, hermanos. Yo primero yo y luego yo último yo. Cuando a ti no te importan otras personas, cuando tú puedes cerrar los ojos a la necesidad de otros, ¿sabes qué pasa? Tu corazón se endurece cada vez más y tú y yo nos perdemos de la oportunidad de ser parte del plan de Dios. Cuando te quedas en tu comodidad, en tu bendición de tu círculo pequeño entre tus muros, te pierdes la oportunidad de ser parte de la salvación de Dios. Nehemías escuchó eso y Nehemías decidió que había algo que hacer. Mira lo segundo que tienes que hacer. Ya cuando tú llevas la carga, ahora Dios te invita a responder a su llamado providencial en su ventana de oportunidad. Dios te invita a unirte con Él en una ventana de oportunidad. Mira lo que dice ahí, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, escucha, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. La Biblia dice que aquellos a quienes muchos les es dado, mucho se espera. Dios ya te ha dado y me ha dado a mí, nos ha dado mucho. Él espera que respondamos. ¿Y sabes cómo respondió Nehemías? Primero en intercesión. Todo avivamiento espiritual, todo despertar espiritual comienza con la oración, intercediendo por las necesidades alrededor. Nehemías se identificó con el sufrimiento del pueblo y dijo: Señor, si viéramos alrededor, lo que estamos viviendo es lo que merecemos. Él vio la retribución, lo que uno planta, eso cosecha. La Biblia dice: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que tú plantas, eso vas a cosechar. Si plantas para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Si plantas para el Espíritu, del Espíritu ciegas vida eterna. Cuando tú haces lo que es contrario a la voluntad de Dios, te va a llover. Más que ahorita, ¿verdad? Te va a llover en serio. Y eso es lo que te merece. Qué fácil podría ser pararse delante de Dios como si fuéramos mejores que otros, diciendo: Señor, tú castígalos. Hay gente que dice: a ti Dios te va a castigar. Mucho cuidado. Si tú le pides a Dios que traiga retribución y castigo a otros, ¿sabes qué? Él va a traerte lo mismo a ti. Este es un tiempo en el que Dios nos invita a ver más allá de la retribución, a un tiempo de misericordia. Dios quiere que haya personas que intercedan por la salvación de este pueblo, no por el juicio. Dios se deleita en que intercedamos por la salvación del pueblo. Nehemías comenzó a interceder diciendo: Señor, si hay algo que no podemos hacer, es salvarnos a nosotros mismos. Señor, en lugar de traer retribución, Señor, te pido por redención. Redención es la obra de Dios en la que Él puede rescatarnos de nuestros pecados, pagando un precio para rescatar nuestras vidas. Dios es el único que puede ser nuestro redentor. Señor, rescátame de los problemones donde estoy, mi familia, mis vecinos, mi nación. Hermanos, por muchos años los Estados Unidos ha disfrutado de la prosperidad económica. Las cosas están cambiando. Antes de que las cosas cambien demasiado, como pueblo de Dios, tenemos que interceder, no porque se restaure el poder del dólar, sino porque Dios restaure el corazón de la gente quebrantada y traiga salvación. ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste en la madrugada orando por la salvación del presidente, del Congreso, de tu vecino, de tu hijo, de tu hija? Tenemos que empezar a orar por la redención en nuestra tierra. Nehemías dijo: Señor, tú me has puesto en una posición de autoridad para que yo haga tu obra. Trae salvación por medio de mí. Hermanos, aquí en la iglesia
Tenemos personas que tienen negocios, que son políticos, que trabajan en escuelas, que trabajan en supermercados, que tienen un oficio, sean albañiles, pongan pisos, pintores. Tenemos de todo. ¿No podrá Dios despertar un movimiento de hombres y mujeres que donde nuestro pie caiga seamos testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros? Pero ¿sabes qué? A veces estamos muy cómodos o nos da pena hablar de Cristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuándo se nos va a quitar la vergüenza de aquel que dio su vida por nosotros? Ese es el tiempo. Nehemías empezó intercediendo para que Dios cambie las puertas quemadas en símbolos de alabanza, frutos del labio que confiesen su nombre. Por último, hay una cosa más. Tú empiezas a orar, Señor, úsame para tu gloria. La obra es tan grande, ¿qué puedo hacer yo de diferencia? Mira cómo oró Nehemías. Nehemías no solamente respondió intercediendo, él oró con valentía pidiendo el éxito en cumplir el llamado de Dios. El último versículo del capítulo, mira cómo oró, dice, versículo 11: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito. Hermanos, esta es una de las únicas veces en la Biblia donde la palabra y petición por éxito aparecen. Nehemías le pidió éxito. ¿Éxito en qué? Concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En un mundo quebrantado y desolado, Dios nos ha llamado a ser gente de esperanza, que ponen su posición y recursos a la orden de Dios para hacer su obra y están dispuestos a sacrificarlo todo, diciendo, Señor, dame la oportunidad de usar todo lo que me has dado para que tú reconstruyas tu testimonio y traigas salvación en la comunidad donde me has puesto. Señor, voy a arriesgar mi vida para pedirle al Rey que tu voluntad sea hecha. ¿Pedirías tú algo así? ¿Arriesgarías tu trabajo? ¿Arriesgarías tu familia? ¿Arriesgarías lo que fuera por cambiar la vergüenza del testimonio del pueblo de Dios en una oportunidad de que Dios traiga salvación? Hermanos, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con DFPC en español. Dios nos ha llamado a ser una iglesia que pongamos todo nuestro esfuerzo en adorar a Dios, en discipularnos unos a otros para ser como Jesús, pero también en movilizarnos en misión para alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Adoración, discipulado y misión. Misión es nuestra visión de esperanza de que Dios puede y va a cambiar la comunidad en que vivimos. Nuestra asistencia al ministerio en español los domingos ha sido entre 100, 120. Esos son buenos primeros frutos, pero hay un montón de gente que necesita el gozo de Cristo Jesús. ¿A quién vamos a ver en un año o dos más aquí? Si seguimos siendo 20, 30, 50, 100 indefinidamente, lo único que estamos haciendo es disfrutando los muros en un montón de ruinas. Es tiempo de reconstruir nuestro testimonio y dejar que Dios traiga salvación. Déjame terminar con esto. Si quieres ser una persona de esperanza, la esperanza es lo que hace que las promesas futuras de la fe se conviertan en las realidades de nuestro presente hoy. Comienza diciéndole, Señor, yo quiero ser parte de tu obra, yo quiero ser parte de tu plan. Oremos. Ahí en tu lugar, mientras tú oras, ¿qué cargas ha puesto Dios en tu corazón para unirte a Él en la reconstrucción de nuestro testimonio en esta comunidad? ¿Qué cargas hay en tu corazón? A lo mejor son los jóvenes, los niños, el matrimonio, a lo mejor sirviendo de alguna manera en donde trabajas, a lo mejor son tus hijos. Pídele que esa carga se convierta en una oportunidad de servicio. ¿Cómo es que el Señor te ha bendecido y posicionado para impactar nuestra comunidad y el mundo alrededor? A lo mejor el Señor te ha dado un talento, un trabajo, a lo mejor es ser un profesor, a lo mejor tú trabajas en un supermercado, yo no sé. Dios ya te ha puesto en un lugar donde quiere usarte para influir en otros. Pídele, Señor, úsame donde me has puesto para que otros vean tu luz. A lo mejor tú tienes dinero. Dios quiere usar tu dinero para bendecirte a ti y bendecir a otros.
Pídele, Señor, cómo quieres utilizar mi dinero. Cómo te está llamando Dios a interceder en oración por nuestra iglesia para reconstruir nuestro testimonio en la comunidad. Padre, gracias por este día. A pesar de la lluvia, Señor, tu palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Y Señor Jesús, tú estás aquí y tú estás aquí también con nuestros hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra. Y Señor, que estamos juntos, Señor, pidiéndote que reconstruyas nuestras vidas y nuestro testimonio en la comunidad. Úsanos, Señor, con ministerio en español en esta iglesia para levantarnos como un pueblo dispuesto a cosechar la gran cosecha espiritual que tú ya tienes en esta comunidad. No dejes que seamos indiferentes, no dejes que ignoremos a nuestro prójimo o que en celos, Señor, no traigamos a otros que tú estás llamando. Señor, úsanos para tu gloria. Trae salvación a nuestra comunidad empezando aquí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.